Gabriel Massat fue uno de los hombres de Paraná con mayores registros de violencia y muerte en la capital entrerriana. Fue varias veces condenado y en otras instancias la justicia no pudo lograr suficientes pruebas para detenerlo y sentenciarlo, tal como sucediera con el caso del crimen de Dalma Otero, sucedido en marzo de 1996. Gabriel Massat lo tengo grabado de toda mi carrera policial. Cuando empecé allá en el 94, 95, ya se hacía escuchar Gabriel por su accionar delictivo. Participaba en robos menores, siempre en la zona de San Agustín. Se caracterizaba porque era violento, usaba armas de fuego. Le gustaba, lamentablemente, le gustaba golpear a las personas. Después tuvo una particularidad, no se sacaba los lentes de sol, andaba a las 24 horas, de noche, así que cada vez que cometía un ilícito lo teníamos individualizado, lo reconocíamos. Después salió de la provincia, nos llamaban de Santa Fe para tratar de ubicarlo, cometía hechos. Empezó a hacerse nombrado por homicidios que lo estaban buscando, en los cuales tengo entendido que quedó impune porque no hubo pruebas suficientes, pero sí me conta que fue nombrado en 3 homicidios. Gabriel Massat, una persona que conocí como un delincuente muy particular. Y lo digo sin intención de hacer un acto discriminatorio, pero desde que supe del nombre de Gabriel Massat, desde mi trabajo periodístico, lo supe como sinónimo de violencia, de actitudes hostiles hacia sus víctimas. Incluso llegué a pensar en algún momento con algún poder por sobre los demás. Esto me pareció cuando en el año 2000 hubo un motín en la unidad penal número 1. También tuvo protagonismo en la cárcel de Coronda, pero en la cárcel de Paraná era uno de los que, envalentonados, estaba al frente junto a otros 2 conocidos delincuentes de Paraná, de esa época, ¿no? A Gabriel Massat lo recuerdo a partir de un acontecimiento que fue tremendo en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos, un homicidio aberrante, un homicidio con características terribles, que fue la muerte de Dalma Otero. Estamos hablando en marzo del año 1996. Yo a partir de ahí lo conozco a Gabriel Massat. Lo conozco bien. En la muerte de Dalma Otero, que sin duda fue una muerte que lo marcó a Gabriel Massat. Él fue uno de los autores materiales, junto a Julio Godoy, que subieron aquella siesta, aquel marzo de 1997, y provocaron la terrible muerte de Dalma, quien era secretaria de un juzgado laboral, del juzgado laboral número 4, y muy querida por todos los estamentos y sobre todo por el mismo Poder Judicial. Esa investigación que nació mal y se desarrolló mal y nunca se pudo determinar los autores materiales, que con los años después fue vox populi de quién fueron, pero nunca se investigó. Es más, prescribió ya hoy, y prescribió porque están los 2 muertos, Julio Godoy y Gabriel Massat ya están muertos. Pero fueron sin duda ellos 2. Y Gabriel Massat eso lo marca como un inicio siempre fue violento en su juventud, pero ese fue su primer homicidio que marca en esta carrera delictiva tremenda de características diabólicas, muy peligroso, sobre todo bajo el consumo de drogas y alcohol. Era una persona muy peligrosa. Y a partir de ahí yo ya lo conozco a Gabriel Massat.
La peligrosidad de Massad siempre aumentaba bajo el consumo de drogas y alcohol. Era líder de sus compañeros en cada cárcel que llegaba, porque aplicaba siempre su poder violento. Afuera de las cárceles no dudaba en apretar el gatillo cuantas veces fuera necesario y fue autor de numerosos atracos en Paraná. El recuerdo latente que tengo ese día, un día martes, 11 de noviembre, más o menos a las 10:30 de la mañana. Yo salgo de la comisaría uniformado de recorrida peatonal. Justo en ese día tenía poca gente, así que salgo solo. Bueno, cruzo la vereda de calle Gualeguaychú, me dirijo hacia la zona céntrica y a una 4:30 más o menos. Un cuidacoche me dice que lo llamaban, me señala un balcón. Eso, miro el balcón y había una señora, estaba pálida, y me dice que habían entrado a robar, 2 masculinos armados, me dice, y me tira un manojo de llave. Así que recojo la llave, cuando miro otra vez hacia el balcón, ya no estaba mala la mujer. Miro ahí la dirección que me había dado, que era Gualeguaychú 166. Veo que no hay ningún cartel, que sea negocio, lo que sea, así que empiezo a abrir con la llave que me había dado la mujer. Abro la puerta, miro el pasillo y había una escalera. Hago un llamado telefónico a la sala del comando radioeléctrico pidiendo apoyo, me identifico como el jefe de la comisaría segunda, que iba a corroborar un asalto, que casi seguro era positivo. Y bueno, cuando voy a subir una escalera alta hasta el segundo piso, veo una persona que baja 2 escalones, me mira y regresa nuevamente. Y le veo un arma, una 9 milímetros en la mano. Esta persona que me vio, supuestamente debe tener rehenes arriba, dije yo, una casa de familia. Me imaginaba un montón de cosas en cuestión de segundos. Así que cuando me dispongo a subir la escalera, bajan 2 masculinos. Cuando empiezan a bajar, me doy cuenta por la ropa que tenía, el que yo había visto con el arma, así que le apunto, le doy voz de alto, siguen bajando, hasta que le doy nuevamente la voz de alto y paran en 3 o 4 escalones de yo estaba. Yo siempre apuntándole con el arma, cuando escucho voces de la calle, yo pienso, es el apoyo. Ese descuido mío que miro así para el costado, ahí uno se me tiró encima, casi me caigo. Cuando logro recuperarme, veo que uno saca un arma, una pistola, con un silenciador. Así que empezamos un forcejeo en ese momento. A Massad yo ya lo reconocí, cuando iba bajando lo reconozco, que es un personaje del AMPA en ese momento. Y bueno, cuando estoy forcejeando con este masculino, y yo a la expectativa de lo que hacía Massad, porque dije en cualquier momento saca el arma. Después yo me entero que le había descartado arriba, se le trabó el arma cuando la ha querido cargar y la dejó arriba. Bueno, en ese momento yo no sabía, así que empiezo a forcejear con el masculino, siento una detonación de arma que me pega en el rostro, en la cara, y bueno, ahí lo empujo, lo doy vuelta al muchacho, que es el otro cómplice de Massad, Roger, lo doy vuelta de espalda a la calle y ahí lo veo a Massad con un arma en la mano, que es el arma seguramente que se le cayó a este masculino en el esfuerzo que hago yo para dar la vuelta, y ahí le efectúo un disparo a Massad y lo pierdo de vista. Sigo empujando al masculino a la calle, salimos a la calle, se me quiere escapar, lo reduzco nuevamente en plena calle y ahí llega el móvil del comando, el primer móvil del comando, y bueno, detienen al que yo tenía, a Roger, ahí llega un medrano, Cristian, que trabajaba en el comando. Ahí me pregunta quién era el otro masculino, le digo que era Massad, que era Gabriel Massad. Bueno, ahí me cargan en la camioneta del comando y me llevan al hospital. Recuerdo que aquella noche fui convocado por la División de Homicidios de la Policía de la provincia con la información de que Massad había sido muerto en inmediaciones de calle Vicente del Castillo.
Bueno, con esa información fuimos hasta el lugar del hecho y bueno, comprobamos esto. Comprobamos que también, según lo que manifestaban ahí los funcionarios policiales, la muerte había sido producida con un arma de fuego de uno de los policías que intervino en el hecho. Situaciones todas estas que luego se comprobaron con las debidas pericias y demás. Pero fundamentalmente nos llamó la atención en su momento del porqué de la presencia de Massad en la zona. Y Massad estaba en la zona por los llamados que realizó una persona de apellido Burdino y familiares de esta persona, manifestando de que, a las policías, los llamados obviamente, manifestando de que Massad estaba en inmediaciones de su vivienda pretendiendo atentar contra la integridad física de esta persona de apellido Burdino. No solo eso, sino también de que se encontraba armado. Esto fue lo que alertó a los funcionarios policiales a dirigirse a ese lugar, pero además alertados también porque Massad contaba con un pedido de detención porque se había evadido de la unidad penal número 1 de Paraná. Entonces llegan hasta el lugar y en el momento de darle la voz de alto, a intimarlo a que se entregue. Esto sucedió, recuerdo, en los techos de una vivienda. Massad intentó hacer uso del arma de fuego que llevaba y bueno, la acción fue repelida por uno de los funcionarios policiales que intervino en el hecho. Para el 2000 yo creo que no, hoy estoy convencido que Gabriel Massad ya cargaba una muerte importante, ya cargaba con el homicidio de Dalma Otero, 26 de marzo de 1997. Esto siempre se comentó, se tuvo dudas, se manejó judicialmente con sospechas, pero pude tener la confirmación de primera mano de que fue Gabriel Massad quien pasó el cuchillo por el cuello de la doctora Dalma Otero, porque el crimen de Dalma Otero fue por encargo y quienes subieron a ese sexto piso donde vivía Dalma Otero fueron Julio Godoy y Gabriel Massad. Y Julio Godoy era el que llevaba el cuchillo, según la versión que Gabriel Massad mismo le da a su abogado. Y Julio Godoy no se animó. Empezó a temblar. Gabriel Massad le agarra el cuchillo y asesina a Dalma Otero. Esto provoca que Julio Godoy se descompone, sale a vomitar afuera y algo que se hubiera podido investigar, no toda la payasada que se hizo a posteriori, que terminó con todas las personas absueltas y que, recuerdo, lo dije justamente en este programa en el momento en que se hacía el raconto de los hechos de Dalma Otero, el único que presentaba una prueba que decía, ¿por qué no investigamos esto?, es la huella, una huella de zapatilla que había pisado sangre y que tenía un tamaño superior al calzado que podían comprobar que hubieran utilizado cualquiera de los sospechosos que estuvieron en el juicio por el caso Dalma Otero. Y al que le coincidía esa zapatilla era justamente a Gabriel Massad. Después vinieron otros casos, caso Massadriz, 2002, 2003, por ahí,
Marcos Mazadriz, en San Agustín. Un homicidio que también quedó impune y que se acusaba en ese momento a Gabriel Massat. Vendrían después otros casos. El caso Víctor Quinteros, el caso de Víctor Paloma Quinteros, calle Casacuberta. Hubo una investigación, hubo un trabajo policíaco, hubo testigos, hubo un acercamiento del nombre Gabriel Massat a la justicia. En ese momento Gabriel Massat tenía un tatuaje tumbero. Se le dice tatuaje tumbero a los que se hacen en la cárcel. Y en este caso era una lágrima que muchos identificaban como que la persona que había llegado a ese lugar tenía ese tatuaje, esa lágrima tumbera. La argucia del abogado fue que todas las otras personas de similares características morfológicas también le pintaran con una virome, una lágrima. Y esto desorientó a los testigos, puso dudas y llevó a que Gabriel Massat zafara de esa situación. Con el tiempo, sus delitos se volvieron más constantes y violentos, utilizando armas de fuego y golpeando a las personas. Massat era fácilmente identificable por sus lentes de sol que usaba las 24 horas y se consideraba impune en cada uno de sus movimientos. Lo que más me marcó en mi vida, en mi carrera, en los 33 años que cumplí de servicio, fue el hecho del 11 de noviembre del 2008. Noté que estaba muy trabado el tránsito. Había doble fila sobre la escuela normal, había doble fila en la catedral. Cuando repentinamente uno de los radiooperadores indica que toma un llamado telefónico y que le dicen, habla el comisario Clariá de la segunda, mandame personal urgente que están robando, dice, en el Ciclón, en calle Gualeguaychú, no sé si 150, 160. Y Marcelo Clariá corta. Entonces el radiooperador dice, no sé si es real, irradiale, digo yo. Irradialo, le digo al suboficial. Bueno, vamos a tomarlo como un ilícito en proceso. Nos empezamos a cerrar hacia calle Gualeguaychú y yo quedo bien en la puerta del Partido Peronista en calle 9 de Julio. Cuando abro la puerta del vehículo escucho 2 disparos. Pero clarito, se me puso la piel de gallina, así que saqué mi arma reglamentaria, chaleco antibala y corro hasta la esquina cuando vuelvo a escuchar de vuelta 2 disparos y venía el oficial Videla, Andrés, corriendo con la misma situación, que había quedado trabado por calle Gualeguaychú por el tránsito. Más tensión teníamos con Videla y nos fuimos arrastrando de auto en auto cuando ubico que el Ciclón era la librería El Ciclón. Nosotros sabíamos que arriba trabajaban realizando rifas para empresas, recaudación también para el bono de contribución del hospital de niños. Cuando levanto la vista, veo que va saliendo Marcelo Clariá, el comisario, ensangrentado con el arma en la mano, disparando. Otra persona que dispara, que lo choca a él y corre por calle Gualeguaychú hacia abajo, yo lo veo de espalda. En ese momento Marcelo se agarra el rostro, yo ya desenfundo mi arma con el oficial Videla a cada metro mío y fue terrible verlo a la otra segunda persona que lo choca a Marcelo y se agarra a la pierna y le digo que suelte el arma o que iba a abrir fuego y agarra el arma y la tira. Recuerdo que era de un cañón muy largo, que después veo era una pistola .22 con un silenciador. Ayúdame, negro, me decía Marcelo, en la desesperación. La persona delincuente herida en la pierna, bien en la ingle, tenía un disparo.
Él decía, me entrego, tiro un bolso, el bolso queda abierto, era como de las cámaras. A Marcelo lo abrazo, lo contengo, se lo dejo un segundito ahí al oficial Videla, subo corriendo las escaleras porque escuchaba llanto de las personas, les pregunto si estaban heridas, si estaban bien, y cuando bajo la escalera Marcelo me dice, negro, me muero, ayúdame. Así que lo cargamos arriba de la camioneta en la que yo andaba, me saqué la remera policial, le tapé las múltiples heridas que tenía acá en el abdomen, que me llamó mucho la atención que tenía el pantalón abierto y había perdido la pistola, y una herida profusa, sangrante en la cara que no podía respirar, muy inflamado. En un momento dado me dice, me ahogo, me muero, ya llegamos al San Martín, dale Ocampo. En 2 segundos lo doy vuelta, porque me dice me ahogo, lo pongo en posición así, como en 4 patas, digamos, que apoyara los brazos. Se empapa la remera, le vuelvo a tapar las heridas que eran múltiples y bueno, ya llegamos al San Martín, lo bajamos a la rastra con el chofer y ya nos estaban esperando, así que entró directamente a cirugía. Y cuando entro al quirófano, que lo miro y le digo, por favor, ayúdenlo a Marcelo, era que uno de los impactos que había recibido, él recibió 3 disparos. Uno había sido en el rostro, 2 en el abdomen, y un disparo le pegó a las 2 hebillas del cinto, a la hebilla del cinto policial y a la hebilla del cinto que tenía puesto abajo. Que eso fue la gravedad de las múltiples heridas porque un proyectil se esquirla, se abre, enflora así y le produce las múltiples heridas. Intestino, hígado, por eso tuvo mucho sangrado. O sea, solamente Dios sabe por qué todavía está vivo Marcelito, que todavía tenemos una gran amistad. Yo en ese caso, volviendo a la muerte de Dalma Otero, si bien yo no lo representaba a Gabriel Massat, yo estuve en ese juicio, tenía 2 o 3 años de recién recibido, pero participé activamente en ese proceso que llevaron injustamente a distintas personas a juicio en la muerte de Dalma Otero, que después fueron todas absueltas, salvo su ex marido, que fue condenado a prisión perpetua, como autor intelectual, como autor mediato de esto. Ahí empiezo a tener conocimiento de Gabriel Massat. Massat ya andaba ofreciendo un reloj de características importantes de Dalma Otero y ahí me conecto con él a pedido de un juez que estaba investigándolo a Gabriel Massat. Bueno, y a Gabriel Massat lo empecé a conocer porque fui su abogado particular de muchos años y en muchas defensas él ha tenido la fortuna en distintos tipos de delitos y homicidios que él ocasionó, ¿no? Sin dudas que uno de los homicidios tremendos que hubo también fue la muerte de Paloma Quinteros en una quiniela. No recuerdo bien los lugares ni las características, pero recuerdo que hubo una rueda de reconocimientos que Gabriel Massat se presenta junto a otro grupo de personas que se someten a esa rueda de reconocimiento, y recuerdo que una persona, la testigo que era clave en la investigación, no lo puede reconocer a Gabriel Massat. A partir de ahí las pruebas se desvanecen, ¿no? Y así se fueron dando distintas investigaciones que nacían mal, porque, a ver, Massat tuvo esa fortuna, tuvo esa suerte en esa época en la cual las tareas de inteligencia, la tarea de investigación, las tareas de científicas no eran acorde a lo que hay ahora, ¿no es cierto? Ahora el material probatorio es mucho más moderno que en esa época. Recuerdo también otra muerte
en Paraná Campaña, en horas de la noche, con un productor agropecuario. Llega a la noche con su camioneta y lo intercepta Gabriel Massat a esta persona, se resiste y le efectúa un disparo mortal. Normalmente él disparaba, él robaba y disparaba, o en otras ocasiones directamente iba a matar. Era una persona con características de sicario. El tema que hoy un sicario es casi un profesional. Un sicario no se va a drogar, no va a tomar alcohol para cometer el delito porque tiene que salir impune de este delito. Gabriel Massat no, Gabriel Massat tenía que consumir para convertirse en ese diablo como persona, ¿no? Y mataba y a veces mataba y dejaba cosas, huellas, que vuelvo, en esa época era común no poder determinarla. Hoy si hubiese pasado un Gabriel Massat, era casi imposible que podía estar en libertad como en esa época estaba, ¿no? Gabriel Massat no pudo ser alcanzado por la justicia en varios crímenes. Además del caso de Dalma Otero, sucedió lo mismo con un productor agropecuario en Ruta 18 y con el crimen del ex delantero de Atlético Paraná y Unión de Santa Fe, Víctor Paloma Quintero, debido a la falta de pruebas suficientes. Capobianco iba a la casa de mi papá. Nosotros los viernes, cuando íbamos a comer con él, se presentó esa nueva persona, distinta a la que él se relacionaba, un hombre muy educado y demás, que incluso decía que a mi hermana le iba a conseguir una escuela católica, mi hermana iba al Cristo. A mí me daba muy mala espina. Y mi papá un día en broma nos dijo a nuestra familia, no voy a dar nombres, que iba a cobrar mucha plata por matar a una mujer. Y el día que sucedió eso yo no me lo olvido más, porque yo estudiaba ciencias económicas, estudiaba, y ese día me empezó a latir el corazón y estaba en una clase y salí disparando. Tenía yo la llave de la casa que era de mi madre, pero vivía mi padre, porque él es obsesión que tiene por esa casa. Fue un miércoles previo a Semana Santa. Sí, me acuerdo, un 26, 26 de marzo. Lo recuerdo patente. Llegué, él no estaba, era muy raro que la hora de comer no esté. Entonces tiré un colchón en el comedor y prendí la tele. Y me acosté a esperarlo. Lo que iba a hacer era, porque yo tenía como que algo le iba a pasar, pensando más que nada por la droga. Y cuando lo escucho llegar con... no me sale este chico que estuvo implicado, que él fue el asesino, estoy segura, que era terrorífico criminal. Y cuando escuché la voz de él, no sé por qué cosa cerré los ojos como que estaba dormida, abrieron la puerta y dijo mi papá, uy, está la Laura. Andá, lavate las manos, le dijo a este chico, y después que salió a lavarse las manos, anda al fondo y quema el bolso. O el maletín, perdón, el maletín. Vendría después el tema de Pedro de Martín, en Espinillo Norte. Un hombre, un empresario agropecuario que llegaba a su casa 31 de diciembre, si no me equivoco, 2007. Llegaba a su casa y ahí es lo que yo decía hoy, el tema del sicariato. Se comentó que alguien lo podía mandar a matar o que se tratara de un robo, pero llamó la atención que Gabriel Massat saliera del ámbito local de Paraná, que fuera justamente ahí cómo habían llegado los datos para él y para otro cómplice, que Pedro de Martín podría llegar a tener dinero, podría llegar a tener valores en la casa. Fue un hecho muy cruel porque lo llegan a tomar a Pedro de Martín al momento de bajar de su Ford EcoSport, lo amenazan con un arma y le pegan un tiro en la nuca, como una ejecución. Hubo
el hallazgo hubo una evidencia, ¿no? Una gorra de lana con pelos. La morfología de los pelos coincidía con la de Gabriel Massad, pero otra vez, yo digo siempre, no hay crimen perfecto, hay investigación deficiente. Si no se pudo investigar, hubo nuevamente un abogado hábil, seguía siendo el abogado de Gabriel Massad, el doctor Rodríguez Allende. A mí me tocó intervenir en una investigación que tuvo su inicio a raíz de una denuncia de una empleada de un local, una panadería en Avenida Almafuerte, al 2300, y que había sido una persona que luego se determinó que era Massad, Gabriel Massad, había ingresado a la misma y con un cuchillo la había amenazado y le había sustraído distintos elementos, la había dejado encerrada en un compartimiento de la panadería y había huido del lugar con los objetos sustraídos. Esa investigación se profundizó y se logró reunir videofilmaciones que tenían las cámaras de seguridad de la panadería, que fueron aportadas y se logró identificar como como el autor, el único autor, a Gabriel Massad. En ese momento se encontraba cumpliendo condena en la unidad penal, pero gozaba de salidas sociolaborales, entonces se hizo un allanamiento en el domicilio que tenía él constituido y en la unidad penal, no lográndose obtener ni a él, ni ubicarlo a él, ni ninguno de los objetos sustraídos. Se siguió con la investigación en la división robo y hurto en ese entonces, y en virtud de la información que surgió luego de estos primeros allanamientos, estamos hablando que esto fue en abril de 2016, el hecho fue el 4 de abril, los primeros allanamientos luego identificados fue el 8 de abril, se realizaron otros allanamientos donde al lugar él tenía que cumplir las tareas sociolaborales que eran el Avenida Almafuerte, cercano a la panadería, y surgió que él estaría residiendo en otro domicilio. Por lo tanto, no solo que se allanó ese domicilio, que no se lo ubicó, pero sí quedó vigente la orden de detención en el lugar que se ha habido. Y bueno, en el marco de esa investigación, tarea investigativa que estaba desarrollando la policía, es que se produce el encuentro con esta persona que ya se había manifestado una pariente de Gaby Massad, que le había dicho de que él no iba a volver a la unidad penal, que no tenía ninguna intención de ir a la unidad penal. Se sabía que era una persona que tenía antecedentes por hechos violentos, estaba condenado. Se sabía también en el marco de esa investigación que se encontraba armado y que no tenía ninguna intención de entregarse a las autoridades policiales. En ese marco es que se estaban haciendo tareas investigativas a los fines de localizarlo, y es que surge información de dónde se encontraba. Y bueno, los funcionarios policiales acudieron a fin de cumplimentar con esta orden de detención, y es que se produce el desenlace que termina con la vida de Massad ante la persecución policial y huyendo inclusive por los techos. Es que logra dar alcance a los funcionarios policiales y bueno, y en respuesta a la agresión que le había comenzado Massad armado, es que bueno, le efectúan un disparo y le causan la muerte a Massad. A mí me hacen volver al lugar del hecho porque la detención es mía con Videla en el lugar, y la justicia me pide que regrese a la escena del hecho. Así que dejo el móvil ahí para que lo periten, me llevo otro móvil a la escena del hecho y todavía lo tenían sentado a Rougier con la herida en la pierna, le habían puesto un vendaje, le habían tapado la cabeza para que no le vieran el rostro y ya habían empezado la pericia. Cuando yo hablo con Marcelo, me dice, fue el Gaby. ¿Qué Gaby, Marcelo? El Gaby. ¿Massad? Le digo yo. Sí, le digo, es el Gaby Massad. Yo me agarro la cabeza, le digo, claro, él es la persona conocida que yo veo que corre por Gualeguaychú. Yo de algún lado conocía esa fisonomía física, el cabello. Siempre lo usó corto el cabello, nunca lo usó largo.
no como tengo yo, pero siempre cortito. La particularidad de moverse, caminaba siempre en forma holgada. Lo vi que se agarraba el hombro. Marcelo también me dice, creo que lo hería él también, me dice. Bueno, quedad tranquilo, le digo, vamos a hacer todo lo posible. Yo eso se lo cuento a la justicia cuando llego al lugar. Marcelo me dice que es Gabriel Massat. Y yo también creo que es él. Yo creería que no me quedarían dudas, le digo, no le alcancé a ver el rostro por la fisonomía física de él. Massat era un delincuente muy particular, sinónimo de violencia y actitudes hostiles hacia sus víctimas. Es más, no pocos hombres de la policía de Entre Ríos lo consideraban como un verdadero sicario. Massat no dudaba en matar a quien fuera y nunca defraudaba a quien lo contrataba para cometer un crimen. Hubo un momento profesional con él que yo ya no quería estar más con él, no lo quería más como cliente, ya no, sinceramente no lo quería ver más. Y me pasó una situación límite en este sentido porque se produce un robo en calle Gualeguaychú, iba saliendo de ese robo a punta de pistola, en donde hubo personas privadas de su libertad. Cuando sale, pasa circunstancialmente el jefe de la comisaría segunda, recuerdo que era el comisario Clariá. Ahí se toman en puño y bueno, se producen disparos importantes que casi provoca la muerte de Clara. Yo me acuerdo de haberlo ido a visitar en el hospital a él y bueno, ahí yo asumo la representación del oficial de policía. Resulta que la persona que aparecía como imputada era justamente Gabriel Massat. Ese fue el delito que a él lo marca como respuesta punitiva, es decir, que donde la justicia pudo actuar, donde pudimos actuar, y ahí tuvo su primera condena importante. Estamos hablando ya después de haber producido al menos 4 homicidios de distintas características que dejó familias realmente lamentables las sensaciones que dejó. Pero bueno, justo pudimos determinar quién era uno de los autores, se lo aprende a Gabriel Massat y se lo condena. Una condena que me recuerdo fue un juicio abreviado por tentativa de homicidio, en una pena en expectativa muy alta, porque se acumuló a otro robo calificado. Y a partir de ahí, Gabriel Massat ya quedó en la unidad penal, ¿no? En esos minutos ya el resto de los policías, Comando Reeléctrico, Fuerzas Especiales, las comisarías, investigaciones, todo lo buscaban a Gabriel. Así que se terminaron las pericias. En esa época todavía teníamos juez, no había fiscales, así que trabajamos con delegados judiciales, criminalística, y en unos minutos, no sé, no tiene que haber pasado ni una hora, empezaron a decir que le habían visto pasar por donde él vivía, barrio Pirola. Empezaron a irse todos los móviles a la jurisdicción de la secta, del barrio Pirola. Y yo creo que el mismo móvil de la comisaría y unos vecinos lo vieron que había saltado en el patio de la casa a un vecino. Y pido permiso para ir al lugar, pero ya en ese momento ya lo habían detenido. Lo habían detenido, tenía una herida en el hombro y una herida en el pecho. Bien acá arriba de la clavícula, pero había sido un solo disparo de Clariá que había entrado de frente, debajo de la clavícula, y había salido acá en el omóplato. Que yo lo vi en el hospital después cuando lo llevaron y tenía tatuado un San la Muerte, Gabriel acá, el tatuaje de San la Muerte. Y el proyectil había salido por la cara del tatuaje de San la Muerte. Eso no me lo olvido nunca más. Hay algo interesante en la historia de la criminalidad, de la cronología criminal de Gabriel Massat.
porque entre medio de todos estos hechos hubo robos, asaltos, robos reiterados, casos que lo llevaron a la justicia de Santa Fe, y se llega así al año 2010, donde se produce el asalto a una financiera en calle Gualeguaychú. En ese asalto a la financiera, con un cómplice, Roberto Ruggier, habían logrado robar 50.000 pesos, lo que eran 50.000 pesos, un botín tremendo en esa época. Y estaba muy cerca esa financiera de la comisaría segunda. No recuerdo si por una casualidad, porque justo salía de la comisaría, o porque había alcanzado a escuchar que estaba sucediendo algo. Sale el jefe de comisaría, Marcelo Clariá, y Marcelo Clariá advierte, porque desde el balcón le gritan que estaban asaltando la financiera. Inmediatamente saca su arma reglamentaria, va al frente y lo sorprende Gabriel Massat con 2 disparos que por poco le cuestan la vida. Estuvo en terapia intensiva, estuvo muy grave Marcelo Clariá, pero afortunadamente logró sobrevivir. Bueno, por este hecho, Gabriel Massat es condenado por primera vez por un hecho muy grave, a 9 años de prisión. Pero, ¿qué fue lo que sucedió acá? El abogado que llevó adelante sus casos más importantes, más graves, y que guardaba todos los secretos de sus actos criminales, optó por ser querellante en la causa y representar a Marcelo Clariá. El doctor Marcos Rodríguez Allende actuó para la institución policial. Yo creo que por una cuestión de conciencia dijo: en esto no puedo entrar. Representó a la policía y esta vez estuvo sentado del otro lado de la mesa. Estuvo acusando a Gabriel Massat. Y esto le costó una amenaza grave. Esto creo que se va a saber por primera vez. Yo no recuerdo en el medio, sí recuerdo que su situación, a partir de ahí, él ya quedó en la unidad penal, en cumplimiento casi de la totalidad de la pena, y creo que en una de las primeras salidas, en un tiroteo con funcionarios policiales, le provocan la muerte arriba de los techos de una vivienda en una noche. Lo que sí puedo decir que a partir de ahí él me jura que me había amenazado de muerte, que lo que iba a hacer justamente cuando salga, lo primero que iba a hacer es ajusticiar mi rol de acusador privado. Bueno, son cosas que pasan, no era la primera vez que me pasaba eso. Bueno, me entero por los medios que una de sus primeras salidas le provocan la muerte justamente dentro del marco que creo que él en horas de la noche iba a cometer un ilícito de sangre, por supuesto. Era un reconocido delincuente que había purgado condenas y tenía unos hechos graves que nunca se lo pudieron comprobar, como el caso de Paloma Quintero, de la agencia Tombo, la abogada Dalma Otero, que seguramente decían que era él el cómplice del ex marido que terminó preso. Y otro caso más, de Martín, en la zona de Sauce Motrul, por ahí. Pero sí era un conocido del ambiente delictivo de esos momentos. Recuerdo que el primer caso de juicio abreviado fue el de este caso. Le dieron 10 años de condena. Cumple la mitad de la condena, empezó a salir, salidas sociolaborales. Y sí, yo me enteré que, me avisaron mis mismos colegas, cuando asaltan creo que una panadería, Casa Más Fuerte, a una cuadra donde él hacía una gomería, creo que cumplía las salidas sociolaborales. Ahí no se presenta más al penal y bueno, termina, lo
abaten en la zona de comisaría cuarta, de la jurisdicción de la cuarta, atrás del barrio Consejo. Por ahí. El tiro que me pegan en la cara, por ejemplo, ese, tremendo. El del estómago, ese no lo sentí, porque se debió en un hueso y se metió para adentro, atravesó hígado, intestino, son como 14 perforaciones. Pero ese tiro no lo sentí con la adrenalina de ese momento, no lo sentí. Un caso que me marca en la vida profesional y en la vida familiar, porque los hijos míos eran chicos, por ahí el más pequeño me decía la madre que cuando escuchaba el auto que yo llegaba, se asomaba, miraba y se iba a su habitación. Así que, pero bueno, son cosas que en nuestro trabajo que nos pueden suceder y me sucedió a mí. ¿Verdad? Gabriel Massat murió en abril de 2016, en horas de la noche. Fue en un episodio registrado en calle Vicente del Castillo y 3 de febrero de Paraná. Massat tenía 44 años y recibió un disparo mortal de un policía tras un tiroteo en un enfrentamiento que se había producido con personal de la Fuerza de Seguridad. Cumplía una pena de 9 años, estaba prófugo y era intensamente buscado. Hay un motín pequeño en la cárcel. Nos piden refuerzo para que vayamos ahí con el grupo especial. Se rodea toda la unidad carcelaria. No era tan grave, pero sí habían ascendido a los techos, demandaban cosas, había una fogata. No había habido fuga. Entra en escena la abogada Nora Lanfranchi, y quien la reconoce y pide a los gritos de allá arriba del techo, y que le conozco la voz y todo, Gabriel Massat comandando el motín. Así que ni adentro de la unidad carcelaria podía estar tranquilo. No, otra vez le digo, Gabriel. ¿Lo ven? Le decían mis colegas. Sí, jefe, lo conocemos. En esa época le faltaba un dientito acá, lo tenía manchado también, lo reconocíamos, la forma, por más que se encapuchara, después se sacó la remera, pero ya lo habíamos visto. Así que le duró poco la tranquilidad en la unidad carcelaria. Y bueno, ya después de eso lo vi muy poco, me enteré de todos los otros hechos que hizo, pero yo ya empecé mi carrera en el departamento Federación, ahí federal, solamente venía acá a descansar en mis horarios francos, pero sí, siempre sabía de las andanzas de Gabriel Massat, también de la última mujer que tuvo, que salían a robar juntos. Me llamaron una vez a mí, dice, ubicá a esta mujer y esta cámara, sí, le digo, yo sé quién es fulana de tal, le digo, fíjate el de la moto quién es. Gabriel Massat, la estaba esperando la moto. Entraban, robaban cosas en clubes, en consultorios. Era la pareja de él. Me voy a reservar el nombre. Era la pareja de él y él la esperaba afuera. Pero claro, él estaba con restricciones todavía carcelarias y el personal siempre me llamó a mí. Claro, habíamos empezado a apostar a las cámaras ahora. Y todo lo que yo había dejado armado en el nuevo 911. Sí, lo reconozco. Esta es la señora fulana de tal y este es Gabriel Massat, le digo yo. Y ahí descubrieron una vez que tenía una casa nueva para el lado de la Toma Vieja. Incluso en uno de los allanamientos me llama el personal con los cuales quedé con amistad. Me dice, jefe, tenía una 9 milímetros, un chaleco antibalas. No sé cuál va a ser el fin, le digo, de Gabriel, le digo, porque no puede dejar de delinquir, le digo, así que cuídense ustedes, le digo yo, muchachos. Tengan mucho cuidado. Hasta que me enteré lo que le pasó. Y fue justamente el mismo Rodríguez Allende que logró imponer, por pedido como querellante y ante la Fiscalía, y con respuesta positiva del tribunal, una condena de 9 años.
Esta condena que tenía que llegar hasta el año 2020 aproximadamente. En el 2016 ya logra, por conducta y porque empezó a trabajar, tenía salidas sociolaborales, Gabriel Massat, empezó a trabajar en una gomería en Avenida Almafuerte y Ovidio Lagos. Cercanía de Ovidio Lagos, no. En Ovidio Lagos estaba una panadería, corrijo, que él fue a asaltar. Principios de abril de 2016. Y en el asalto queda filmada su cara en una cámara de seguridad, lo que da la pauta de que ya pienso yo, no tenía capacidad de pensar, quizá las adicciones lo habían llevado a hacer las cosas sin red, sin temerle a nada. Él mismo había dicho en algún momento que estaba jugado y por eso mismo, desde ese día del asalto y donde dicen que lo reconocen, no vuelve al espacio penitenciario, pero el día que se enfrenta con la policía y es abatido por personal de la comisaría cuarta, habría ido tras los pasos de Martín Burdino. Martín Burdino, Barrio Consejo, Vicente del Castillo y 3 de Febrero, una zona triste, muchos hechos han ocurrido ahí, pero por allá por 2003 había ocurrido una balacera en la cual Martín Burdino se había intercambiado disparos con otras personas y una de las balas perdidas dio en la cabeza de Laurita Espíndola, una chiquita de 6 años. La justicia no llegó a condenar a Martín Burdino, pero Martín Burdino siguió haciendo de las suyas y dice la historia oculta que alguien quería la cabeza de Martín Burdino y que la mano ejecutora era la de Gabriel Massat. Estaba jugado, se encontró con la policía, trepó un techo, lo persiguieron. Hasta existió la versión incluso de que le habían tirado un perro. Un perro en la jerga es tirarle un revólver entre los pies después de matarlo, pero no. Él llevaba un calibre 32, se enfrentó con 2 policías, uno disparó con una escopeta con perdigones de goma y el otro con su arma reglamentaria, y termina la historia de Gabriel Massat en abril de 2016.